después se subirá en nuestras redes sociales. Bueno, pues es un enorme gusto el día de hoy estar con ustedes en un tema muy importante. Agradezco, por supuesto, la participación en este conversatorio de Sorora, Mujeres, el cuerpo como territorio político del día de hoy, pues que nos acompañen, pero además también agradezco mucho el papel que ha jugado en ello tanto nuestra querida Lolis López Jara como la doctora Gloria Luz Alejandre y por supuesto también mi querida Bianci y todas, Bianci Caro, todas las que son de esta visión. Quiero agradecer la asistencia, pero además el interés en un tema que comentamos en diversos momentos que era muy importante. También, por supuesto, a la comisión de académicas que forma parte y a nuestras dos ponentes del día de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todas por su asistencia. Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre el cuerpo como territorio político. Surgió también mucho interés cuando en algún momento Lolis me planteaba esto, porque hablamos poco en realidad, creo que hablamos poco públicamente de nuestros cuerpos. Es más, hablamos quizá poco, incluso en lo privado, poco. Sin embargo, como mujeres estamos sujetas, y sobre todo mujeres y las mujeres líderes que nos acompañan en esta colectiva, estamos sujetas permanentemente al escrutinio, a la revisión también de nuestros cuerpos. Hace poco, y lo saco a colación porque creo que es un tema muy de tendencia, de una influencer, de una empresaria a nivel internacional y esposa de un futbolista muy conocido, que saca sus fotos hace un poco en traje de baño en el verano y pues que a mí me parece que tiene un cuerpazo verdaderamente, pero lo que dicen de ella es tiene celulitis, está gorda, etcétera. Y aún ella me pareció muy interesante que a pesar de que no es el sector que pareciera que ha llegado el tema del feminismo, en los hechos sería un error histórico que no todas nos consideráramos feministas, que seamos feministas y que podamos defender la libertad de todas nosotras en diversos ámbitos, pero también me pareció un tema interesante porque empezó a abrir también una conversación en los últimos días de cómo se espera que seamos, cómo se espera y cuánto se espera que pesemos, cuánto se espera que si salimos en traje de baño no tenemos derecho a salir en traje de baño, mucho menos en un bikini o en un traje de baño de dos piezas, si no tenemos un cuerpo de lo que se considera perfecto. Entonces, por supuesto, estamos sujetas a un escrutinio constante, desde la talla, la forma de llevar el cabello, si usamos o no maquillaje, y lo digo también de la forma como nos vestimos o andamos. Todo el tiempo somos objeto de atención, como si fuéramos también objetos, y de crítica abierta. ¿Y cuántas veces nuestra presencia física es cuestionada y juzgada? Nosotras mismas a veces nos obligamos a actuar de diversa manera. Me acuerdo mucho, hace muchos años, cuando la ahora senadora Amalia García gobernaba Zacatecas, había un periodista que sigue siendo terriblemente machista y misógino, y se refería, bueno, pues en mi caso decía, es que es soltera, y entonces seguro anda con muchos hombres, y empezaba a hablar de mi vida, de mi sexualidad, de mi cuerpo, en las notas como si tuviera derecho a ello. Pero me acuerdo que empezó a decir de una legisladora local y le decía, es bigotona, o sea, como un asunto de burla, porque entonces se esperaría para él que tenía que ser de determinada manera su cuerpo. Entonces me encanta por eso que hoy estemos reunidas en este mes en una edición más de Sorora, hablando de un tema tan importante con grandes especialistas que con enfoques distintos trabajan el tema del cuerpo, con el fin de abrir la conversación sobre pues, este importantísimo tema y que nos ayuden también a comprender mejor los fenómenos que se relacionan también con las luchas por la libertad, las luchas del feminismo y que nos permiten también pues hacer reflexiones en torno a todas estas temáticas. Creo que además algo que hay que decir es que no es sencillo reconocer también
que hay una violencia simbólica permanentemente cargada hacia los cuerpos de las mujeres. No es sencillo reconocer las raíces incluso de las violencias que nos han de alguna manera moldeado desde niñas y vienen también cargadas de un mensaje profundo que desea controlar y que critica todo lo que no se parece a ese ideal, pero incluso cuando está el ideal, también cosifica y sexualiza e hipersexualiza no solo a las mujeres, sino también incluso a las niñas, a su cuerpo. Quiero también poner en el tema dos fenómenos que quizá, previo a la reflexión de ellas, me he hecho en los últimos meses, que uno es este tema en el cual hemos estado hablando. Antes empezó a haber un movimiento que se llamaba el Body Positive, que era de alguna manera aceptar los diferentes tipos de cuerpos. Hoy tenemos al contrario, tenemos un regreso a que la delgadez extrema sea la norma y sea lo que se considera bien visto y lo que se considera además que puedes usar, porque además ahora hay tantos productos de adelgazamiento que se ha vuelto un tema casi de que si tú no estás suficientemente delgada, que además habría que ver qué es eso de suficiente, y depende quién o qué, entonces no eres suficientemente valiosa, saludable, inteligente, no sé, o sea, ni siquiera te estás cuidando, y es un enorme reto. El otro tema que me parece muy importante también poner en la mesa y que esa es una reflexión personal que me hago desde hace mucho tiempo y que creo que muchas nos hacemos, es el tema de cómo se ha visto el ejercicio de la sexualidad y los cuerpos femeninos como espacios de dominio y de violencia. El tema de la pornografía y de una pornografía eh, con una carga de violencia y de machismo brutal. Y lo digo porque creo que hay que llegar a esas reflexiones de si los abusos, la violencia permanente, de si este conflicto en las relaciones también afectivas tiene que ver con un modelo que se instaló en la pornografía, en una visión, por una parte, por supuesto, anglosajona, con determinados tipos de mujeres, de cuerpos, pero además donde el dolor fuera normalizado. Es decir, donde la dominación, donde el dolor, donde el abuso fuera normalizado. Y a mí me preocupa profundamente porque me parece que la pornografía es algo que van a ver pues todas nuestras hijas, nuestros hijos, que todas hemos estado expuestas también a ello, pero sobre todo que sigue siendo una constante entre quienes serán las parejas de muchas de nosotras. Y eso, esa visión de que la sexualidad y los de las mujeres deben estar sometidos y deben estar siendo usados y debe haber sufrimiento y que el no no es no, son brutales. Entonces me parece que son temas de los que seguramente tendremos que hablar. Lo digo de manera muy coloquial. Por supuesto, nuestras dos especialistas hoy hablarán de otra manera, pero lo digo como preocupaciones desde mías como ciudadana, desde la presidencia de Sorora, porque estas reflexiones creo que nos tienen que llevar a muchos de los temas de esto que hoy se llama el cuerpo como territorio. Y bueno, pues me da mucho gusto que hoy podamos presentar a nuestras dos ponentes. Yo quisiera presentar primero nuestra primera ponente. Entiendo que será Esmeralda. ¿Es así? ¿O no? No, la doctora Norma Mogrovejo. Y bueno, pues quiero presentárselas. Ella es profesora, investigadora, y además le agradezco mucho que hoy nos acompañe, investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es lesbiana, pionera en la reflexión histórica y genealógica del movimiento lésbico de Abya Yala. Ha sido pues ponente y dado origen a diversos proyectos como el Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas, de formación lésbica feminista, como la Escuela para la Libertad de las Mujeres, un diplomado de titulación sobre política feminista y también un podcast, Las tortillas no tienen fecha de caducidad.
dirigido a mujeres lesbianas mayores de 50 años. Entre sus ensayos, Un amor que no se atrevió a decir su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en América Latina, contramor, poliamor, relaciones abiertas y sexo casual, además de reflexiones de lesbianas del Abya Yala, teoría lésbica, participación política y literatura, las cuerpas lesbianas y la geopolítica del placer, Incilio, que ahora ya nos mencionará ella, que estoy diciendo mal y no, la cárcel del silencio, invisibilidad lesbiana y resistencia, entre muchas otras. Agradezco mucho a nuestra estimada Norma y agradezco también a la doctora Gloria Luz, que haya sido también un factor muy importante para que hoy y la Comisión de Académicas podamos tener estas ponencias. Muchas gracias a Esmeralda y bueno, después de ello daremos la palabra a nuestra siguiente ponente. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Claudia Corici. Agradezco la invitación de mi colega Gloria Luz Alejandre y estoy pues muy complacida de estar con este grupo de sororas. Voy a presentar un PowerPoint. eh, para dar seguimiento a este tema. ¿Sí se ve? Sí, se Sí, ve. sí se ve. Entonces, la reflexión que traigo viene un poquito desde algunas propuestas teóricas que han reflexionado en torno a la existencia del patriarcado en nuestros territorios del Abya Yala, ¿no? Abya Yala es el territorio que conocemos con el nombre de América Latina. América Latina es una denominación colonial que pues no las dan desde Europa y recuperamos la denominación Abya Yala, que es una denominación que el pueblo Cuna, que está entre Colombia y Panamá, le dio a este territorio antes de la llegada de los colonizadores. Abya Yala significa territorio naciente o territorio en expansión. Y bueno, pues recuperamos esta denominación originaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta reflexión viene sobre las visiones que hay sobre los orígenes de la violencia patriarcal, el tráfico de mujeres, la heterosexualidad obligatoria y obviamente los pactos patriarcales, ¿no? Em, Voy a mover un poquito de esta. Ok, ahora sí. Entonces, esta reconstrucción de un cuerpo teórico feminista que tenga correspondencia con el pasado histórico de nuestros territorios y ancestras, es decir, pensado desde el sur, desde las experiencias coloniales de nuestros territorios de la Via Yala y no desde las experiencias de mujeres europeas, la inician algunas feministas quienes dilucidan sobre la existencia del patriarcado y la heterosexualidad obligatoria y sus características en el mundo prehispánico, ¿no? Entonces, esta pregunta es como pues muy recurrente. ¿Es el patriarcado un fenómeno universal, presente en la totalidad de las culturas, como lo afirma el feminismo occidental? ¿O es el patriarcado un fenómeno ajeno a nuestras culturas de la Via Yala, introducido e impuesto por Occidente? La pregunta plantea la necesidad de descolonizar para despatriarcalizar y despatriarcalizar para descolonizar y las implicancias de ello en nuestras acciones políticas. Entonces quiero empezar esta reflexión desde un texto fundacional que escribió Gail Rubin en 1975, El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, ¿no? Es
como uno de los primeros escritos que reflexiona justamente sobre si el patriarcado es o no un fenómeno universal, ¿no? Y en este texto, Gail Rubin toma de Levi Strauss el análisis del sistema de parentesco como la alianza entre familias a través del intercambio de mujeres para negociaciones territoriales y preservar la exogamia bajo la prohibición del incesto convertida en tabú. Entonces, Levi Strauss plantea que la sociedad se funda en este intercambio que hacen las tribus, ¿no? O las familias de las mujeres para ampliar la propiedad y el poder, ¿no? Por supuesto que a las mujeres nunca les preguntan, ¿no? Pero, y es esta forma de intercambio que se hace de las mujeres, da lugar a la prohibición del incesto, ¿no? Porque hay una necesidad de tener la fuerza de trabajo de los cuñados, es decir, de la nueva familia que se está adquiriendo y ampliar los territorios. Entonces, no es parte, digamos, de esta política, pues que las mujeres se casen internamente dentro de la tribu, ¿no? Es importante llevar a las mujeres a otra tribu y traer mujeres de otra tribu. Y esto, pues, el incesto se convierte en tabú, más que por un asunto moral, ¿no? Por un asunto de interés de poder político y económico, ¿no? Entonces, estas alianzas entre hombres, ¿no? Entre una tribu y otra tribu, afirma Rubin, fundan a la cultura y marcan la derrota histórica de las mujeres. Rubin toma de la teoría marxista el concepto de tráfico de mercancías para afirmar que la economía capitalista funda su riqueza en el tráfico de mujeres, ¿no? Entonces no es un intercambio, dice Gail Rubin, sino es un tráfico de mujeres, ¿no? Y esto implica su explotación sexual, laboral y doméstica, ¿no? Los pactos masculinos, ¿no? Estos pactos entre varones, son elementos que convierten al patriarcado en un fenómeno universal, ¿no? Entonces, esto hace, nos dice Gail Rubin, pues que el patriarcado sea universal, porque este es un fenómeno que sucede en todas las sociedades, ¿no? Entonces, la división sexual del trabajo crea la dependencia recíproca entre hombres y mujeres, exacerba las supuestas diferencias biológicas y crea el género. El efecto es la instauración de la heterosexualidad obligatoria, el rechazo de la homosexualidad, la imposición de lo masculino y femenino y el control de la sexualidad femenina. Ahora pasamos a revisar los aportes que hizo María Lugones, una profesora argentina en la Universidad de Binghamton en Nueva York. Ella pues ya trascendió hace algunos pocos años, ¿no? Aunque María Lugones no basa sus estudios en la dimensión geopolítica del sur, ¿no? En una crítica al concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, plantea el concepto de colonialidad de género, que fue sumamente importante, ¿no? Con el que inicia un cuestionamiento a la existencia del concepto de género en contextos precoloniales y, por tanto, a la existencia del patriarcado en contextos precoloniales, ¿no? Lugones se apoya en los trabajos de Oyurunki Oyewumi, que es una feminista nigeriana, de Paula Allen-Gunn, que es una feminista indígena de Estados Unidos, las que plantean que el género junto a la raza son constructos coloniales para racializar y generizar a las sociedades que sometían. Según estas autoras, en sociedades yoruba y pueblos indígenas de América del Norte, las mujeres tenían acceso igualitario al poder público y simbólico. No existía una división sexual del trabajo y sus relaciones económicas se basaban en principios de reciprocidad y complementariedad.
¿no? Entonces vamos a tener en cuenta este concepto de complementariedad que luego analizan otras autoras, ¿no? En tanto, no dividían ni jerarquizaban sus sociedades en base al género, ¿no? Porque ella plantea, pues el género no existía antes que llegaran los españoles, ¿no? El principio organizador más importante era la sociedad, perdón, era la edad cronológica. Era lo social que organizaba lo social. La heterosexualidad sirvió como un dispositivo obligatorio que el colonizador impuso en las colonias para, a través de la engenerización o la imposición del género, implementar los cambios necesarios para el proceso constitutivo del capitalismo eurocentrado moderno colonial, ¿no? Estas sociedades tenían una alta estima a la homosexualidad, ¿no? O lo que ahora se conoce como homosexualidad, y reconocían más de dos géneros, algunas sociedades incluso hasta más de ocho géneros, ¿no? Muchas comunidades tribales de nativos americanos reconocían un tercer género y entendían al género en términos igualitarios, no en los términos de subordinación que el capitalismo eurocentrado impuso. El tercer género no significa tres géneros, sino una manera de desprenderse de la bipolaridad de sexo y género. Tanto verdaches serían chamanes, ¿no? Hombres como mujeres, han sido documentados en muchas sociedades de América Latina. Si ven la foto, por ejemplo, no se sabe exactamente estos ejemplos de verdaches, ¿no? De estas personas como, pues, con dos espíritus, ¿no? Y estos verdaches han sido documentados tanto en sociedades de América del Norte como en el sur, ¿no? Y la sodomía, incluyendo la ritual, se registró en muchas sociedades nativas de las Américas, ¿no? Junto a la racialización y la generización, se impuso la heterosexualidad, característica de la construcción colonial moderna de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, este sistema binario, pues, hace que las relaciones se conciban como naturalmente heterosexuales, ¿no? Porque se impone ese género masculino y ese género femenino. Pero la heterosexualidad no está simplemente biologizada de una manera ficticia, también es obligatoria y permea la totalidad de la colonialidad del género en la comprensión más amplia del concepto. En este sentido, el capitalismo eurocentrado global es heterosexual. Esta heterosexualidad ha sido coherente y duraderamente perversa, violenta, degradante y ha convertido a la gente no blanca en animales, a las mujeres blancas en reproductoras de la raza blanca y de la clase burguesa, y a los homosexuales en parias, despreciados, perseguidos y ejecutados, ¿no? Como un fenómeno, digamos, de la colonización, nos dice Lugones, ¿no? Esos cambios se introdujeron permeados por la colonialidad del poder, que violentamente inferiorizaron a las mujeres colonizadas, desintegraron las relaciones comunales e igualitarias, el pensamiento ritual y su cosmogonía, los procesos colectivos de toma de decisiones, las economías, las construcciones del saber, etcétera, ¿no? Este elemento es sumamente importante, ¿no? Para entender este asunto del cuerpo-territorio, ¿no? La violación heterosexual de mujeres indias o de esclavas africanas, que son nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, ¿no? Sirvió para la imposición del entendimiento heterosexual de las relaciones de género entre los colonizados y a la dominación heterosexual sobre las mujeres blancas. La imposición del sistema de género fue y es completamente violento. De ser dueñas y dueños de sus territorios, cuerpo, sexualidad, deseo, de su cosmogonía, religiosidad, economía, etcétera, hombres, mujeres y el tercer género de la Via Yala fueron reducidos a la animalidad, al sexo forzado con los colonizadores blancos
y a una explotación laboral tan profunda que a menudo los llevó a trabajar hasta la muerte. Las mujeres no solo fueron racializadas, sino también fueron reinventadas como mujeres, de acuerdo a los códigos y principios discriminatorios de género occidentales, ¿no? Es decir, que esa idea que tenemos de mujeres, según Lugones, es un concepto que viene de Occidente. La colonización creó las circunstancias históricas para que las mujeres africanas e indígenas de Norteamérica perdieran las relaciones relativamente igualitarias que tenían con los hombres de sus sociedades y cayeran no solo bajo el dominio de los hombres colonizadores, también bajo el de los hombres colonizados. La subordinación de género fue el precio que los hombres colonizados transaron para conservar cierto control sobre sus sociedades, ¿no? Y esto daría lugar, pues, a las primeras formas de expresión de pactos masculinos, ¿no? Entre los colonizados y los colonizadores que negociaron a las mujeres. Lo que explica, según Lugones, la indiferencia hacia el sufrimiento de las mujeres del tercer mundo por parte de los hombres, incluso de la izquierda, y su silencio alrededor de la violencia de las mujeres en la actualidad. Otra de las autoras que trata este tema es Laura Rita Segato, em, que fue profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Bahía y ahora está jubilada. En su texto Género y colonialidad, en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial, plantea la existencia de un sistema patriarcal previo a la colonia, al que ella denomina patriarcado de baja intensidad. Entonces ella dice que sí hubo patriarcado, pero no es como el patriarcado que nos trajo a la colonia, sino pues de baja intensidad. Segato afirma que datos documentales, históricos, etnográficos del mundo tribal muestran la existencia de estructuras reconocibles de diferencia, semejantes a lo que llamamos relaciones de género, pues actualmente en la modernidad, conteniendo jerarquías claras de prestigio entre la masculinidad y la feminidad, representados por figuras que pueden ser entendidas como hombres y mujeres. La construcción de un sujeto masculino obligado se adquiere como estatus con pruebas de habilidades y resistencia, enfrentando la muerte a lo largo de toda la vida bajo la mirada y evaluación de sus pares. Si logra agresividad y capacidad de dominio, será reconocido y titulado como sujeto masculino. Esto indica, por un lado, que el género existe, pero de forma diferente que en la modernidad. Y por otro, que cuando esa colonial modernidad se aproxima al género de la aldea, la modifica peligrosamente. Interviene la estructura de relaciones de la aldea, las captura y las reorganiza desde dentro, manteniendo la apariencia de continuidad, pero transformando los sentidos al introducir un orden ahora regido por normas diferentes, ¿no? Es con los hombres que los colonizadores guerrearon y negociaron, y es con los hombres que el Estado de la colonial modernidad también lo hace. La colonización trae consigo una pérdida radical del poder político de las mujeres, allí donde existía, mientras que los colonizadores negociaron con ciertas estructuras masculinas o las inventaron con el fin de lograr aliados, promover la domesticación de las mujeres y sujeción para facilitar la empresa colonial. Esto también lo planteaba Lugones, ¿no? Entonces nos dice Laura Rita Segato que si bien en el espacio público del mundo de la aldea, de un gran número de pueblos existen restricciones precisas a la participación y alocución femenina y es reservada a los hombres la prerrogativa de deliberar, estos, los hombres, interrumpen al atardecer el parlamento en el ágora tribal,
sin llegar a conclusión para realizar una consulta por la noche en el espacio doméstico. Entonces, la política como conjunto de deliberaciones que llevan a las decisiones que afectan la vida colectiva atraviesa los dos espacios, dice Segato. Es así, no existe el monopolio de la política por el espacio público y sus actividades como en el mundo colonial moderno. Al contrario, el espacio doméstico es dotado de politicidad por ser de consulta obligatoria y porque en él se articula el grupo corporativo de las mujeres como frente político. De acuerdo a la interpretación del dualismo, Segato afirma que el doméstico es un espacio completo con su política propia, con sus asociaciones propias, jerárquicamente inferior a lo público, pero con capacidad de autodefensa y autotransformación. Podría decirse que la relación de género en este mundo configura un patriarcado de baja intensidad, ¿no? Comparado con las relaciones patriarcales impuestas por la colonia y estabilizadas en la colonialidad moderna. Otra propuesta es la de Lorena Cafnal del, eh, del feminismo comunitario. Lorena Cafnal es una indígena xinca, feminista, pertenece a la Asociación de Mujeres Indígenas María Jalapán en el oriente de Guatemala. Ella afirma que la defensa del territorio ancestral del Abya Yala tiene dos dimensiones: la lucha de nuestros pueblos contra terratenientes, transgénicos y minería transnacional, pero también la lucha contra el feminicidio y la violencia sexual ejercida sobre las niñas y mujeres en las propias comunidades, a veces justificada por la naturalización de supuestas tradiciones. Hay una disputa territorial histórica acerca del cuerpo de las mujeres y la tierra, debido a que las mujeres indígenas han sido expropiadas de sus cuerpos al igual que la tierra. Es sobre el cuerpo de las mujeres donde se acumula la violencia histórica de todas las opresiones, así como sobre la tierra. Y es en nuestros cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos y sanarnos como defensa del primer territorio. Sabernos hijas de la violación histórica de nuestras madres indígenas y negras por parte de los invasores de nuestros territorios nos ha condicionado a la obligatoriedad heterosexual y a la sumisión genérica, las que podemos transformar al tiempo que defender el territorio expoliado. El entronque patriarcal o convergencia patriarcal que plantea Lorena Cabnal va a establecer un nuevo orden simbólico de propiedad sobre los cuerpos de las mujeres indígenas a partir de la concepción de un modelo económico de propiedad impuesta por los colonos, tanto en los cuerpos como en la tierra. Por lo tanto, la masiva violencia sexual contra nuestras ancestras y abuelas, el nacimiento de hijos e hijas bastardas, que gran parte de su herencia generacional configuraría el mestizaje de hoy, serán formas de violencias ancestrales ejercidas con poder y misoginia sobre los cuerpos. Entonces, este concepto de cuerpo, territorio, cuerpo, ¿no? Planteado desde los feminismos, ¿no? Que sabemos que nuestros cuerpos, como nuestros territorios, están en disputa. Nuestro cuerpo es el primitorio a recuperar en el que se imprimen los despojos, las injusticias que vivimos, las marcas y las opresiones. Espacio más próximo colonizado, pero en el que también se encarnan las resistencias, la búsqueda de la autonomía, los derechos y el disfrute. Pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos. Cuando se violentan los lugares que habitamos, se afectan nuestros cuerpos. Cuando se afectan nuestros cuerpos, se violentan los lugares que habitamos.
Otra autora que trata este tema es Julieta Paredes, feminista comunitaria, aymara, ¿no? Indígena, boliviana. En su artículo Las trampas del patriarcado y qué es el feminismo comunitario, plantea que la penetración colonial tuvo una carga violenta sobre nuestros cuerpos y nuestra historia de pueblo, además de un fuerte contenido de violencia sexual, genérica y del deseo. Su legitimación con la imposición de la heterosexualidad obligatoria y la monogamia para las mujeres a través del matrimonio y la familia. La colonia, nos dice, tiene el significado de ente o sutil, de un territorio ajeno para usufructuar los frutos y productos de los territorios colonizados y los cuerpos de las y los colonizados, sus ajayus, es decir, sus energías, sus espíritus, para enajenarlos, ocuparlos y disciplinarlos hasta lograr la internalización de los invasores en los territorios del cuerpo, la subjetividad, las percepciones y los sentimientos de identidad y deseo. Hay una frase que plantea que cuando el colonizado piensa, siente y desea como el colonizador, entonces el colonizador ya no tiene más nada que hacer porque la colonización está hecha, ¿no? Y esto significaría justamente pues la colonización de la subjetividad, porque el colonizado piensa, siente y desea y aspira como el colonizador. Julieta Paredes nos dice que el Tahuantinsuyo era el territorio de los incas, ¿no? También era un territorio pues, de colonización, era un sistema colonizador por una casta de quechuas, ¿no? O quichuas a todos los pueblos y culturas de alrededor. El uso exclusivo que el Inca tenía sobre las mujeres de su imperio, manejando a las aglias, es decir, a las mujeres vírgenes, a disposición del aparato político y económico de su imperio. Los hombres del imperio incaico se sentían honrados cuando el Inca les pagaba su fidelidad con mujeres. Los hombres padres se sentían honrados cuando el enviado del Inca escogía a su hija, todavía niña, para llevarla a la Ajiahuasi, a esta casa de mujeres vírgenes, donde sería usada de varias maneras: sexualmente, asesinada en sacrificios, explotada en su fuerza de trabajo de por vida en beneficio de esa casta gobernante. Y ese hombre padre se sentía orgulloso también cuando su hija era tomada como otra de las esposas del Inca. Claro que a las mujeres no les preguntaban, ¿verdad? Y entonces dice Julieta Paredes, que hay en esos datos, sino las mismísimas formas de uso de las mujeres como botín sexual o de intercambio de mujeres entre hombres, signo de un patriarcado que no es lo mismo, pero es igual al patriarcado por los españoles. Jaras son blancos, izquierdistas y demás hombres occidentales del este, ¿no? Pues con esto nos está diciendo Julieta Paredes, ¿no? Que pues existía un patriarcado antes de la colonización, ¿no? A diferencia de Lugones y también a diferencia un tanto de Laura Rita Segato, ¿no? Y esta propuesta de el entronque patriarcal pues significa que ese patriarcado que existía antes de la colonización se potencia con el patriarcado que traen los de Occidente, ¿no? Y es el patriarcado que vivimos actualmente. El mayor aporte del feminismo comunitario, pues, es justamente el postulado del entronque patriarcal, la existencia de un patriarcado originario que permitió a dichos patriarcas andinos realizar un pacto con los patriarcas occidentales, negociando sus mujeres para preservar sus puestos de poder. La invasión colonial penetró territorios, invadió los cuerpos de las mujeres y hombres, consolidando un entronque patriarcal que fortaleció al sistema de opresión patriarcal.
Si bien existía un patriarcado originario, en nuestros territorios las mujeres dirigían rituales religioso-políticos. Eran propietarias de la tierra en menor proporción a los hombres, pero no estaban destinadas a la indefensión. Tenían el ejercicio de conocimientos como la salud y eran dueñas de sus cuerpos. Para Carnal y Paredes, la complementariedad, que es una categoría usada por feministas decoloniales, como lo habíamos visto con Lugones, y también por indigenistas, oculta una relación jerárquica y heterosexualizante, porque siempre está definida en favor de los hombres y nunca de las mujeres. Francesca Gargalo es otra autora que traigo a compartir ahora. También es una colega que fue maestra de la UACM, que también trascendió hace algunos pocos años, ¿no? Ella plantea que la diferencia entre la guerra colonial llevada a cabo por los españoles y los portugueses en América y las guerras coloniales de los pueblos originales en busca de hegemonía local radicaba en el tipo de intolerancias religiosas y de costumbres. Para los europeos, su religión era la única, verdadera, y sus costumbres eran santas, porque emanaban de la obediencia de esta religión única, santa y verdadera, ¿no? Una característica de su religión, el catolicismo, es que es sexófoba. Odia la actividad sexual que no esté absolutamente regida por la necesidad de la reproducción de personas y del orden social. Solo soportaban la actividad sexual dirigida por los hombres hacia la reproducción. Francesca cita a Louis Mott, que habla del castigo del aperreamiento que existía en la colonia em, para hombres homosexuales y mujeres que se resistían a la violación. Y esto implicaba ser muertos, destazados por perros hambrientos, ¿no? Pues lo cual también muestra justamente pues que estas sexualidades no heterosexuales existían antes de la colonización, ¿no? Entre los pueblos anteriores a la conquista habían muchos sistemas de género, algunos tan abiertos que casi no construían diferencias como entre los tupí guaraní y otros tan rígidos como entre los grandes pueblos estadistas. Los más heteronormativos eran aquellos que necesitaban soldados para continuar con sus guerras y por lo tanto reproducción de seres humanos, como los mexicas, mayas, purépechas, mixtecos, ñusabi, quechuas y aymaras. Los más misóginos eran aquellos que ponían a las mujeres en un sistema de obediencia más allá de la vida, taínos y mixtecos. Enterraban viva a las esposas más jóvenes de un alto dirigente cuando moría para que le siguiera sirviendo en el más allá. En ese sentido, el sistema sexogenérico y la heterosexualidad obligatoria adquieren un significado complejo en el sistema político de toda colectividad. La sexualidad tiene un valor simbólico y político en todas las culturas. La sexualidad se inserta y sirve a todas las formas de coerción social. Cuanto más opresivo es un sistema, más duramente explotará el trabajo de las mujeres ligadas a la reproducción de personas, bienes e ideas, nos dice Francesca Gargay. La fuga de la heterosexualidad implica la fuga del control en parte de las mujeres. No es casual que haya más tolerancia a la homosexualidad masculina que a la femenina. El trabajo de las mujeres es de subsistencia. Es absolutamente necesario y no superfluo. Por lo tanto, no puede fugarse del control. De esta manera, la imposición de la heterosexualidad en culturas incluso prehispánicas sirvió también para el disciplinamiento y la apropiación del trabajo gratuito. Si bien este sistema de estratificación heteropatriarcal precolonial no estaba alimentado por la racialización, sí sustentaba un sistema de castas, lo que potenció, a decir de Paredes, el entronque patriarcal. En consecuencia,
nos preguntamos, ¿de qué manera descolonizar y despatriarcalizar refiere a la necesidad de cuestionar nuestros privilegios, nuestro pensamiento binario y prácticas eurocentradas y a la desarticulación de los pactos patriarcales que negociaron y negocian con nuestro cuerpo y nuestros territorios? Pues muchas gracias, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Y de verdad que súper interesante, verdaderamente interesante esta exposición, tan profunda, tan histórica, tan fuerte y tan reflexiva. Esto, muchísimas gracias por pues por esta participación y yo creo que vendrán las preguntas, por supuesto, también de nuestras compañeras colectivas. Muchísimas gracias a nuestra querida ponente, la profesora Norma. Y bueno, pues voy a presentar a nuestra siguiente ponente, eh, egresada de la Maestría en Educación de Sexualidad Humana, Esmeralda Alcaraz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuenta con un máster en terapia sexual y de pareja por el Instituto Kaplan de Madrid, España. Además, tiene maestría en terapia sexual por el Centro de Educación para la Salud y la Sexualidad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues nos acompaña, por supuesto, desde allá. Es licenciada en Trabajo Social y, por si fuera poco, actualmente también es estudiante de la licenciatura en Psicología, mientras además se dedica al acompañamiento de la rehabilitación erótica, que me encantará saber cómo es eso. Y por supuesto, agradecemos a ella que también nos acompaña el día de hoy, una maravillosa tallerista, conferencista. Gracias, de verdad, estoy tan contenta junto con nuestras compañeras por tener a mujeres tan preparadas, tan fuertes el día de hoy exponiéndolos. Bienvenida, muchas gracias, querida Esmeralda, desde Jalisco. Gracias, doctora Claudia. Pues yo también estoy muy emocionada de hablar en un espacio como este. Escuchar a la maestra Norma me deja de muchas reflexiones, entre ellas cómo es que en algún momento la esclavitud parecía que eran esclavas convencidas. Yo creo que dentro de la historia se pueden hablar un montón de cosas, si fue antes de que estuviéramos conquistadas o no. La pregunta con la que quiero empezar es, esas esclavas convencidas, esas familias que permitían los sacrificios, la muerte de estas mujeres, si eso es algo que pasó hace 500 años o al día de hoy seguimos existiendo mujeres que estamos convencidas de que la vida que llevamos es la vida que toca vivir. También otra de las reflexiones que hago a partir de las aportaciones interesantes de la maestra Norma es que si el patriarcado es un fenómeno universal y que una de sus finalidades es tener el control sobre nuestra sexualidad, la sexualidad de las mujeres, entonces, en la última reflexión, cómo quitarnos esta dominación si es un sistema global? Entonces, por más feministas que seamos, también quiero preguntarles cómo les va en la cama, cómo les va fuera de los discursos, cómo les va con su desnudez. Si hay mucho trabajo intelectual y no hay un ejercicio corporal, estamos muy lejos de ser las esclavas convencidas o de pertenecer a esta colonización. Si nosotras sí estamos ya convencidas, lo que le llamó la maestra la internalización, entonces el que nos colonizó ya no tiene que darnos más indicaciones. Si tú en tu cuarto, en tu privacidad, sigues teniendo miedo de estar desnuda, sigues teniendo miedo de mirar y de tocar, quiere decir que quien colonizó lo logró, porque en tu habitación no hay nada, no hay nadie y estás en un lugar seguro. Entonces, desde esta primera reflexión, que es para todas nosotras, ¿cómo te va a ti en el silencio y en la privacidad?
con tu propia percepción del cuerpo. Yo tengo alrededor de 20 años de experiencia en la educación sexual, así que me han tocado ver generaciones, unas nuevas y otras no tantas. Y con mucha tristeza les comparto que las mujeres tenemos algo en común. Miren, yo he trabajado con primarias, con secundarias, profesores, supervisores de zona, área médica, y las mujeres tienen un discurso que es colectivo. No soy suficiente. Y la segunda reflexión a las que yo les invito, quienes de las que están escuchando estas palabras se sienten suficientes, o si se hacen preguntas si el cuerpo es demasiado ancho o demasiado angosto, o si tiene texturas como celulitis, o si su edad, o si su peso. Entonces, si también ustedes consideran que no son suficientes, entonces quiere decir que hay mucho trabajo que hay que hacer frente al espejo. Otra cosa que quiero compartirles es que en mi práctica clínica, doctora Claudia, le voy a contestar, la rehabilitación del erotismo significa que si alguna vez ustedes experimentaron el deseo, experimentaron el placer, inclusive la capacidad de tener orgasmos, y algo sucedió y se acabó o se disminuyó, la terapia sexual lo que hace es investigar esta historia, se llama historia clínica sexológica, para encontrar a partir de dónde hay que rehabilitar lo que ya se tuvo. Y hay mujeres que nunca existió esta libertad espejo, porque quizá les va a sorprender, pero yo tengo pacientes jóvenes, o sea, de 40, unas muchachas, que no puede al día de hoy estar en su habitación y hacer la tarea. La tarea es hacer lo que haría vestida, tender la cama, doblar la ropa, leer un libro, ver una película. No lo puede hacer. Tiene que tener algo de ropa interior o taparse con una sábana, aunque está segura que no hay nadie en casa. Entonces, si esta mujer está pidiendo en consulta poder experimentar placer, pero no sé si de su propio cuerpo, entonces hay que rehabilitarlo. Entonces se rehabilitan las creencias, se rehabilitan las sensaciones, se rehabilitan los vínculos, porque a veces tengo otras pacientes mujeres que se sienten muy seguras cuando se tocan y están solitas en su cuarto, pero no se sienten seguras con la pareja. Entonces, también hay que rehabilitar la manera en que nos vinculamos dentro del romanticismo. Eso es la rehabilitación. Existen muchos estudios que nombran la sexualidad de la mujer diferente a la sexualidad de los hombres. Y desde esta perspectiva que yo les invito a buscar si les interesa el tema, hay una mujer que se llama Rosemary Bason, que ella dice que los investigadores anteriores intentaban hablar de la respuesta sexual de hombres y mujeres como si fuese igual. Y Rosemary dice, no es verdad. Las mujeres, en lo general, necesitamos vivirnos en una experiencia de confianza. Otra reflexión para ustedes. Si algo está sucediendo en su privacidad, donde no pueden permitirse el placer, habría que hacerse la pregunta, ¿qué tan segura te sientes con la persona que está a tu lado? Si esa persona te hace sentir valiosa, te hace sentir deseada, te hace sentir valorada. Dentro de la terapia sexual, revisamos si esta mujer no quiere, pero quiere querer, no tiene deseo, pero quiere aprender a disfrutar, si se siente valorada en lo cotidiano, no solo en su corporalidad. Entonces, las investigaciones de esta mujer y otros libros que también les recomiendo, como de Emily Nagoski,
de Esther Perel, donde menciona que las mujeres, si bien somos cuerpo y si bien somos erotismo, somos contexto. Y que si algo en tu contexto no te está dando el confort, entonces a través del cuerpo vamos a poner el límite. Es decir, puedes estar en pareja y a lo mejor no te niegas a ser tocada o a tocar, pero dentro del placer, ahí sí estás poniendo un límite. Entonces, por eso no logras excitarte. O si te excitas, la excitación no es tan alta como para tener un orgasmo. ¿Qué más quiero compartir con ustedes? Bueno, algo también que me da mucha tristeza. Toda mujer que atiendo en consulta y le pregunto si sufrió violencia sexual, el 100% dijo sí. El 100% ha dicho sí. Entonces, posiblemente haya mujeres que no hayan experimentado abuso o violación, pero acabo de leer un estudio que se publicó en el 2024 donde le preguntan a un poco más de 1,000 mujeres si han tenido abuso sexual y unas que dijeron que no, también tienen problemas para ejercer su placer, su sexualidad, y está relacionado con la autocrítica. Es decir, si como mujeres te maltrataron en la infancia, aunque no haya tenido un contenido sexual, te sembraron otra vez el no ser suficiente. Y al final del día, con abuso sexual o con negligencia, el mensaje es el mismo. No somos suficientes. Entonces, el punto es, ¿qué nos toca hacer a las mujeres que vivimos en un sistema donde no somos suficientes para poder generar un cambio y entonces no estar colonizadas? Entonces, ¿cuál es la tarea cotidiana? Además de leer y reflexionar, ¿cuál es la tarea cotidiana conmigo para poder dejar? Porque una cosa es cuestionarnos, chicas, una cosa es reflexionar de cómo el sistema me oprime y cómo el sistema me critica y cómo si eres muy sexy, eres el objeto de deseo, como decía la doctora Claudia, y si no eres sexy, no eres una motivación, no eres una carne antojable para el varón. Y entonces, otra vez, no me siento suficiente. ¿Cómo yo, desde mi individualidad, puedo apropiarme del cuerpo? Es decir, ¿cómo dejo de obedecer al sistema a la relación de poder que tengo en todos lados, desde los medios, desde la iglesia, desde la escuela, desde mis tías? Entonces, si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría explicar un poquito qué dice el comportamiento humano, qué dice la psicología y los últimos minutos hacerles recomendaciones que se dan en la rehabilitación erótica como una primera invitación a hacer un cambio, a ponernos en acción, y sirve que evalúan cómo está, si son o no esclavas convencidas. ¿Les parece? Bien. Pues entonces, cuando estamos en un sistema opresor y nos llenan de pensamientos, hay un proceso psicológico que la corriente gestaltista utiliza como introyecto. Lo explicó muy bonito la maestra Norma. Es decir, la idea se mete. Y ahora ya no necesito a mamá, a mi tía, ni las redes sociales para sentirme insuficiente, no merecedora, defectuosa, que debo de servir y todo esto. Se llama introyecto. Por más teoría que yo lleve, si tengo un introyecto, yo me vivo en mi creencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia sexual? Es explorar el introyecto y no quitarlo. Explorar el introyecto y agregar información nueva. Para que entonces tú, cuando te llegue esta respuesta que es automática del miedo
de la culpa o de la vergüenza, entonces ya puedas elegir entre la idea que ya está ahí y entre las nuevas. Es proporcionarle a las mujeres un buffet de pensamientos, de ideas nuevas, donde tener deseo sexual está bien, donde tu cuerpo tenga el color, la textura y el tamaño que tengas, si no hay dolor, es perfecto. En la corriente de la cognitivo-conductual, todo esto que nos explicaba la maestra se llama idea central. La idea central. La idea central nos forma en la vida. Entonces, si yo sé que tengo una idea central, yo voy a tener unos comportamientos que le llamamos en la psicología una creencia intermedia. Una creencia intermedia es todos los hombres son iguales o a las mujeres nada más para eso nos quieren. Por ejemplo, si yo tengo estas ideas intermedias, entonces yo voy a tener un pensamiento que es automático. Es decir, un pensamiento que yo no invito, un pensamiento que yo no reflexiono. Entonces, pónganse atención cuando de placer, cuando de orgasmos, cuando de virilidad, cuando de feminidad se refiere, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ese es un pensamiento que viene en automático porque hay unas ideas intermedias y luego una idea central que está desde la prehistoria, desde lo que nos hablaba la maestra de la colonización y cómo la cultura aún después de 500 años lo sigue reforzando. Es muy complejo, si no hay un proceso terapéutico, salirse en la vivencia, no en la teoría, en la vivencia de un cuerpo que no lo castigues tú o que no lo censures tú. Bien, entonces voy a ir cerrando con algunas recomendaciones y una última reflexión para concluir. Primera, tarea. Esta tarea es de preescolar. Quien ya la hizo, ahí va la tarea de primaria y así nos vamos a ir sucesivamente. Primero, van a asegurarse que estén en un espacio donde nadie va a entrar, ni va a interrumpir nada de que ya faltan 15 minutos para que lleguen. No, porque no te vas a poder concentrar. Si es tu habitación, ponle seguro y entonces empieza a respirar, una respiración consciente para que puedas tener contacto con tu corporalidad completamente desnuda. Y ponle atención, qué es lo que se te viene a la mente. Si se te viene a la mente esa necesidad tremenda de taparte aunque sea un poquito con el secamanos, quiere decir que efectivamente no necesitas castigo sobre la desnudez. Tú te encargas de censurarte. Después, imagina que lo lograste y que puedes andar desnuda, brincando y bailando y estar muy feliz. Pues entonces ahí va una tarea de primaria. Vas a colocar un espejo grande entre tus piernas y con tus ojitos abiertos, vas a respirar si es necesario, vas a explorar tu vulva. La vulva es lo que alcanzamos a ver. Hay quien le dice vagina, pero vagina no es el término correcto. La vagina es un canal. Vemos el introito, que es la puerta, y un canal, que es la vagina. Yo les invito a ver la vulva y explorar los labios que están en el interior. No se llaman menores, son internos. Y los labios que están en el exterior no son mayores. Antes le decíamos labios menores, pero resulta que existen pieles que son más grandes que los labios externos. Y entonces, esa narrativa es la que nos hace pensar que nuestros genitales son imperfectos. Entonces, no. La vulva tiene labios internos independientemente del tamaño que tengan y tiene labios externos. Tiene un introito, tiene una entrada, hay un clítoris. Ese clítoris tiene un glande, hay que ubicarlo. Y ese glande tiene un capuchón. Así que de manera de exploración vas a revisar, a ver el color, la textura, el sabor con tus manos limpias y pregúntate qué te pasa.
Porque si tú sola censuras tus fluidos y lo que ves, entonces hay mucho que trabajar para dejar de ser colonizadas. Si lo logras y te va muy bien, pues entonces nos vamos a ir a un siguiente nivel. Y entonces vas a trabajar en la autoexploración, manitas limpias, un lugar seguro, completamente desnuda, y vas a hacer algo que se llama focalización sensual. De manera consciente, focalizar es eso. Focalizar es, si yo pongo mi mano sobre el brazo, mi atención está en mi mano y el brazo, en la temperatura, en la textura, no en mi pensamiento. Y voy a ir explorando y voy a ir focalizando hasta incluir mis genitales, las mamas, labios. Y esto que yo les estoy invitando a hacer, esto ya es nivel secundaria. No crean que es de máster, no. Eso ya deberíamos de saberlo. Esta autoexploración, si no da culpa y si no da vergüenza, entonces quiere decir que estás a nivel secundaria de tener inteligencia erótica. En algún otro espacio nos iremos a niveles de bachillerato y ya hablaremos de la diversidad de los placeres y del erotismo, pero por lo pronto cierro con, además de esos ejercicios, cierro con una reflexión que un maestro querido que trascendió hace algunos años nos dejaba. Dice, la mujer que decide sobre su cuerpo, esa que ya está a nivel bachillerato, ella diferencia lo que quiere y lo que no quiere, y lo que quiere hasta dónde lo quiere, sin culpa. Entonces es capaz de tomar decisiones en su casa, porque las mujeres cuando tenemos culpa, rebasamos nuestros propios límites. Y mucha de la culpa está instaurada a partir del cuerpo. Entonces, si tú tienes voz en tu casa, vas a tener voz en tu colonia y en tu país, y te vas a convertir en un peligro político. Y con esto cierro mi participación. Muchísimas gracias, querida Esmeralda. Qué interesante, qué complementario lo que ambas dijeron, realmente importantísimo. Y por supuesto Sí, que nomás tírale para que se me aclarará pase. si alguna Porque le he quiere puesto... hacer alguna Sí, también, o pregunta, sea, cuando pinté que iba a pintar allá. este, Mm. alguna pregunta. Pero de hecho que no venía, pero dice que sí viene mañana. Muchas gracias. ¿Alguien Porque pintar tu techo. ayudas bien? Sí, porque alguien se oye Porque si solito. no va a poder hacer esto mañana porque tiene un colado hasta el sábado. Pero no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, por supuesto, le voy además a pasar aquí la palabra a mi querida doctora Gloria Luz Alejandre para que pueda también tomar la palabra, hacer algunos comentarios y también a las demás compañeras. Y antes, si estás de acuerdo, querida doctora, para que podamos, si pueden abrir la cámara, las que decidan así hacerlo, para que nos podamos tomar una fotito y nos ayuden a estar en pantalla. Y bueno, pues de verdad que creo que muy, muy complementario, y a la doctora Gloria Luz nos dará también una opinión. Todo lo que hemos visto, interesantísimo, ya me quedó claro también, querida Esmeralda, la pregunta y de verdad que súper recomendable. Yo creo que ahí podríamos seguir también con este tema para hacer una especie de taller con algunas de las compañeras. Ahí está para hacer la toma de la foto. Gracias a todas. Y gracias. Las veo de Tamaulipas, de Zacatecas, obviamente aquí de la Ciudad de México. Gracias a todas por estar conectadas. Y bueno, te cedo el uso de la palabra, querida doctora Gloria Luz Alejandre, presidenta de nuestra comisión de academia. Muchísimas gracias, querida presidenta de esta gran colectiva sorora, por abrir estos espacios que siempre ha sido un propósito de la colectiva sorora, dar posibilidad de que tengamos estas reflexiones tan profundas. Y yo agradezco muchísimo tanto a la maestra Esmeralda Alcaraz como a mi querida colega, la doctora Norma Mogrovejo, aquí
ambas exposiciones, porque sí, efectivamente, como dice la doctora Claudia, son complementarias, pero además de ser complementarias, ¿no? En varios puntos de reflexión. Por una parte, todo el trance, que no solamente es histórico, el que trae la doctora Norma Mogrovejo, sino que es un trazo de corte teórico y también de corte político. Porque si nos remitimos al feminismo decolonial, pero también nos remitimos al feminismo radical, aquí de lo que estamos hablando es que el cuerpo de las mujeres ha sido cruzado absolutamente por una lógica de un ejercicio desigual del poder. Y cuando hablamos de un ejercicio desigual del poder, necesitamos remitirnos a identificar, bueno, y entonces, ¿dónde está el poder y quién ejerce el poder? En buena medida, todo lo que nos trae la doctora Norma Mogrovejo nos dice, bueno, ese dominio del poder ha sido un dominio que, si bien está o ha estado en el orden colonial, también ha tenido raíces de orden decolonial. Y ahí trae efectivamente a Rita Laura Segato en este patriarcado de baja intensidad. En buena medida, esa condición de que el poder esté ejercido en otro lado, es decir, que lo ejerzan los hombres por esta condición patriarcal y esta condición de una imposición y de un dominio sobre el cuerpo de las mujeres, nos remite en buena medida a lo que la maestra Esmeralda nos dice. Bueno, entonces, tocar nuestro cuerpo se vuelve, y voy a expresarlo así, se vuelve incluso un atentado ante el poder patriarcal. ¿Por qué? Porque en buena medida ese poder patriarcal lo que ha impuesto es que los únicos que pudieran tocarnos son los hombres, como dueños de estos cuerpos que han sido colonizados, racializados, subordinados y domesticados, como bien lo dice Norma, por las manos de los hombres, incluso sobre otros hombres, porque los procesos de colonización transitan para el dominio de los territorios de quienes han sido poseedores de los territorios, y los poseedores de los territorios han sido los hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando en esta reflexión que nos da la maestra Esmeralda, y lo cierra, y cierra de manera muy interesante, cuando nosotras llegamos y logramos identificar nuestro cuerpo, reconocer nuestro cuerpo, asumir nuestro cuerpo, tocar nuestro cuerpo, descubrir nuestro cuerpo, explorar nuestro cuerpo, entonces a mí me da a entender que lo que estamos logrando es una recuperación de nuestro propio poder. Y dice muy bien la maestra Esmeralda, nos volvemos un peligro político. ¿Por qué? Porque la posibilidad de descolonializarlo, desterritorializarlo del dominio masculino, identificarlo como una posesión nuestra, no como una posesión del otro y de un dominio del otro, nos hace en buena medida una colectiva y un colectivo a nivel de poder que confronta al propio sistema patriarcal, pero aquí también confronta a otro gran elemento que bien lo ha mencionado la doctora Norma Mogrovejo, y que de manera no velada, pero ahí puesta, también nos confronta contra el propio Estado. Y sí hay que decirlo, porque el buen mecanismo del dominio sobre el cuerpo de las mujeres se ha ejercido desde los órdenes institucionales. Y cuando digo órdenes institucionales, son desde la familia, desde la religión, desde el Estado y sin duda desde los órdenes también institucionales vinculados a la educación. Es decir, si en el ámbito educacional no nos enseñan a reconocer nuestro cuerpo, a tocar nuestro cuerpo, a decidir sobre nuestro propio cuerpo, entonces el cuerpo no nos pertenece, le pertenece a otro que domina sobre nuestra territorialidad corporal y a la vez domina sobre el territorio, es decir, sobre la tierra, sobre el orden geoterritorial.
acompañan el día de hoy, pues expresen sus comentarios, expresen sus opiniones y también manifiesten sus preguntas aquí a las ambas expertas, que agradecemos muchísimo su presencia, su participación y todos los conocimientos que nos están virtiendo. Muchas gracias, querida presidenta Claudia Curichi. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Te cedo la palabra para que puedas darle continuidad, por favor, a esto. Claro. Pero creo que sí, las preguntas, lo que gusten también comentar. Y de verdad, qué felicidad tener a dos mujeres que nos han dado esta visión tan importante. Acabas de decir, querida doctora, importantísima, porque parte de nuestra fuerza, nuestro liderazgo, nuestra independencia también está en poder tomar conciencia de nuestro propio cuerpo y del uso que se le ha dado históricamente al cuerpo de las mujeres como, pues, como objetos prácticamente. Y bueno, pues todas estas reflexiones del día de hoy. Así que ya Carmen dice algo por ahí, pero te dejo a ti la conducción, querida. Gracias, querida Claudia. Sí, Carmen nos dice que Sorora seamos un peligro político. Y eso también nos motiva mucho para ponernos y potenciarnos, como parte de una colectiva, que si bien puede ser un peligro político, puede ser también un peligro reflexivo que haga un reconocimiento al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y haga un reconocimiento a los cuerpos de las niñas, de las adolescentes, de los propios niños que han sido violentadas o violentados desde un orden sexual. Entonces, sí, así podría ser. Pues voy a abrir la, la mesa, esta mesa virtual, y pues quienes deseen hacer alguna pregunta, si me pudieran hacer favor de levantar sus manos, y yo le pediría por favor a Bianci si nos pone en cuadros completos de toda la cuadrícula de nuestras colectivas, para que pueda ver yo quiénes están levantando la mano. De hecho, Bianci tiene la mano levantada. Adelante, bien, Blanca, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escucho bien? Sí. Te Eh, escuchas bien. bueno, entrando en la conversación como lo hacía Esmeralda, ¿no? Y con esta propuesta con la que cierra de ser rebeldes y de enfrentarnos a la colonización, me interesaría saber si la doctora Norma también tiene alguna propuesta de resistencia que pudiera, este, compartirnos, ¿no? Ya con esta visión más teórica y como para poder entender, porque creo que ambas llegan a este punto de decirnos que la forma de ser libres y la forma de ser mujeres, pues es solo nuestra, ¿no? Y que tenemos que irla construyendo día con día y deconstruyendo o decolonizando, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Blanca. ¿Alguna otra pregunta para reunir varias preguntas y que nuestras ponentes nos hagan favor de responder? Aquí. Bien, creo que no tengo de momento otra pregunta. Adelante, queridísima Norma, por favor. Gracias, pues gracias por la pregunta. Yo quisiera hacer referencia a esto que decía Esmeralda de las mujeres convencidas, ¿no? Y convencer significa vencer con, ¿no? Entonces, pues convencer es un, un proceso bélico de imponer un pensamiento, ¿no? O una actitud. No es un proceso reflexivo de toma de conciencia, ¿no? Es justamente un proceso de colonización, de asumir un pensamiento hegemónico, impuesto por un vencedor, ¿no? Que convence. Y
y este ha sido justamente este proceso de colonización que hemos tenido pues a lo largo de la historia, incluso antes de que llegaran los españoles, como bien lo han planteado pues varias autoras, ¿no? Estos pactos patriarcales han estado presentes a lo largo de la historia. Y entonces la descolonización, ¿no? Es un elemento constitutivo para la despatriarcalización, ¿no? Entonces no podemos despatriarcalizar si no descolonizamos, si no dejamos de ser personas convencidas, ¿no? Vencidas por una hegemonía de pensamiento o de propuesta política, ¿no? Entonces, pues esto implica, ¿qué implica descolonizar? Descolonizar implica cuestionar fundamentalmente nuestros privilegios, los privilegios que tenemos por encima de otras personas, ¿no? Em, Implica dejar de estar vencidas, ¿no? Convencidas de estos pensamientos hegemónicos. Atrevernos a reconocer, por ejemplo, nuestras culturas originarias, los conocimientos de nuestras culturas originarias, los conocimientos de las mujeres de los sectores populares, reconocer este cuerpo, esta cuerpa, como decía Esmeralda, ¿no? Y en este sentido, pues un elemento de irrupción muy grande es apropiarte de tu cuerpo, por supuesto. Apropiarte de tu erotismo, por supuesto. Yo creo que no hay nada más revolucionario, ¿no? Que asumir en tus propias manos tu propio placer, ¿no? Y ese propio placer, ¿no? Es un atrevimiento a los sistemas hegemónicos de poder, la iglesia, el Estado, los pactos patriarcales, ¿no? Es un reto tremendo el que nos propone Esmeralda, y me parece maravilloso. Y pues junto a ello, la propuesta es cuestionar los privilegios también, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos usufructuado de ciertos privilegios que a lo mejor no han sido decisiones propias, sino que es también parte de esta herencia de la colonialidad y el lugar donde ¿no? Somos pues personas ilustradas que hemos llegado a la universidad, pero pensar que hemos llegado a la universidad porque también hay personas que no han tenido la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y también pensar que estos conocimientos que tenemos que la universidad nos ha dado, pues también son parte de un ámbito de hegemonía y poder, ¿no? Porque son pensamientos eurocentrados. Y hemos valorado esos conocimientos eurocentrados como los únicos conocimientos que existen en la vida, los válidos, ¿no? Y pues y esto implica replantearnos los conocimientos, ¿no? La epistemología. Y también, pues decíamos, las subjetividades, ¿no? ¿Hasta qué punto somos dueñas de nuestras propias subjetividades y hasta qué punto nuestras subjetividades están manejadas por los poderes hegemónicos, ¿no? Los gustos, las decisiones. em, Hay un capital erótico, ¿no? Marcado por un sistema capitalista, como ya lo planteaban, entonces los cuerpos están determinados y valorizados por ese sistema capitalista, ¿no? Y hasta qué punto esas decisiones sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestros deseos de los cuerpos están convencidos, vencidos por estos pensamientos hegemónicos, ¿no? Pues y esto implica descolonizar de estas hegemonías que han sobredeterminado nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestro erotismo y nuestras acciones políticas. Cuestionarnos, desconstruirnos, descolonizarnos y
asumir esto, ¿no? Como punto fundamental, prioritario, el erotismo, el autoerotismo en nuestras propias manos. Y con eso seguro que avanzamos bastante. Claro, así, Muchas así, gracias. así. Muchas gracias, Norma. Sin duda es esta parte, ¿no? Tomar nuestro propio cuerpo y descolonizarnos. Hay un comentario y le voy a ceder también la palabra a la maestra Esmeralda para que continúe con esta reflexión, donde Mayela Soto nos dice: las mujeres hemos sido abusadas de una u otra manera. A mí me tocó el manoseo en la calle y eso es terrible, te deja marcado. Y pues que tiene que ver con toda esta, no solo sensación, sino con el hecho mismo de la apropiación del cuerpo de las mujeres, evidentemente sin ninguna permisidad por parte de nosotras, y donde los hombres se sienten con el derecho mal adquirido de dominarnos, ¿no? Bueno, con este comentario y toda la reflexión que nos acaba de dar también la doctora Norma Mogrovejo, yo le doy la palabra a la maestra Esmeralda para que nos dé también otra reflexión derivada de la pregunta de Blanca. Y estar en una cultura de la sexualidad reprimida ya nos hace indefensas a nivel sistema. Ahora, quienes hemos sido víctimas del abuso, lo potenciamos. Generamos a nivel psique algo que se llama trauma. Es decir, que además de todo lo que ya sabemos, nuestro sistema nervioso hace o manda a nuestro sistema que es autónomo, es decir, aunque tú quieras concentrarte, aunque no sea el abusador, aunque ames a tu pareja y estés en un lugar seguro y quieras querer, desear, no lo vas a lograr. Es el sistema nervioso autónomo que está originado por eventos traumáticos, por memorias, porque no pudimos. La característica del trauma es que si esta persona fue abusada y no tuvo quien le defendiera, no pudo procesar lo que pasó, se queda ahí. Se llama hipocampo, donde se guarda. Entonces, las mujeres abusadas y no abusadas estamos en un sistema donde nuestro cuerpo no nos pertenece. Pero cuando además de esto tenemos nuestro sistema nervioso autónomo preparado para defendernos, nunca vamos a priorizar el placer. Así que ahí tenemos doble reto. Y sí, sí es una tristeza que yo no haya tenido alguna mujer paciente que yo le haya preguntado y me haya dicho que no ha tenido ningún tipo de violencia sexual, porque si no ha sido una violación, es decir, penetrativa, ha sido lo que comentó la compañera. Así que hay un montón de trabajo para hacer desde el interior, desde la educación, pero yo creo que sobre todo desde esta revolución de rehabilitarnos a nosotras, pues, ¿no? Así es, muchas gracias por el comentario. Sí, y bueno, no solo la propuesta del peligro político, sino de rehabilitarnos, que no es común que se nos diga, no es común que se nos diga, nosotras nos podemos rehabilitar después de haber vivido algún tipo de abuso. Entonces nos quedamos en esta sensación de un perpetuo trauma, ¿no? Yo quisiera ver si hay alguien más que quisiera participar o que nos hiciera alguna pregunta. No tengo ya preguntas, por lo menos aquí en el foro. Aquí está otra. La maestra Esmeralda también. Gracias, Norma. Gracias, maestra Esmeralda, que nos dice la colectiva Sorora Kiviansi.
Y pues con ello, si no hubiera ningún otro comentario, pues yo le quisiera regresar la palabra a la doctora Claudia Corici para que nos diera una reflexión de cierre y si no, pues darles a nuestras ponentes unos minutos para una reflexión final y con ello ir concluyendo. Adelante, querida Norma, con una reflexión de cierre, por favor, para toda nuestra colectiva sorora. Bueno, agradecer la participación, la posibilidad del diálogo, em, y felicitar por la iniciativa, pues, de estas actividades dialógicas, ¿no? Que nos permiten justamente compartir reflexiones y experiencias. Em, y bueno, pues nada, más que esto y pues invitarlas a que sigan con las actividades de Sororas. Gracias. Muchas gracias, Norma. Adelante, maestra Esmeralda, una reflexión para el cierre, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero es que siempre hay opciones para rehabilitarnos, siempre hay opciones. Hay especialistas que se dedican a restaurar hasta lo que pareciera autónomo a nivel cerebral. Segundo, hagan la tarea, por favor. Y después, yo les invito a que hablen de placer, que hablen de erotismo, que hablan de lo que sienten, de lo que fantasían. Las mujeres no somos competencia, no somos enemigas. Y si ustedes escucharan las historias que yo escucho, se darían cuenta que las mujeres tenemos tantas cosas en común, desde los miedos, desde las fantasías, las experiencias que hemos vivido, buenas y no tan buenas. Entonces, yo les invito a que hablen del placer, hablen de lo que viven, hablen de lo que sienten, para que se den cuenta que somos más parecidas de lo que podemos creer. Y por supuesto, gracias por abrir este espacio. A mí me encanta invitar a que la gente se toca y haga una revolución desde aquí. A mí soy muy complacida de estar aquí y de escucharles. Muchísimas gracias, porque además es, como bien se ha mencionado, es un acto revolucionario. Nos regresa a nosotras mismas y nos regresa a una reflexión muy, muy cercana y muy profunda de lo que nos toca. Nos toca como cuerpo y nos toca como rehabilitación y descolonización y pues sin duda también como peligro político y esta lógica de cuestionar nuestros privilegios. Sin duda, la propuesta de resistencia que bien dice la doctora Norma Mogrovejo. Si está disponible la doctora Claudia Corici. Aquí ando en un trayecto. Muchas gracias, doctora. Por favor, para que nos hagas favor de darnos tus reflexiones finales. No, pues agradecerte a ti, agradecer a nuestras ponentes, a las compañeras que además están escuchando esto. Me parece que si están de acuerdo nuestras ponentes, ojalá podamos continuar con esta conversación. Creo que nos dejan, Esmeralda nos deja tareas y por supuesto nuestras ponentes, las dos, nos dejan, Norma nos deja una reflexión muy profunda. Yo creo que sí al tema de descolonizarnos, pero también al de estudiar, reflexionarnos, cuestionar y plantearnos un cambio social profundo. Y me parece que, Esmeralda, estas tareas que nos dejan, esta tarea que ella nos deja, esta serie de tareas que nos dejan, son extraordinarias también. Y al mismo tiempo, qué complejo. Y lo digo qué complejo porque por una parte es aprender también a rehabilitarnos, se dijo, y por otra parte, efectivamente, yo hago ese ejercicio comúnmente cuando hacemos eventos grandes, que les digo, las estadísticas del INEGI dicen que el 70% de las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia, pero yo digo que hay más
mucho más o prácticamente todas. Cada vez que se hace un ejercicio pues, de que estemos juntas, yo les pido que levante la mano quien ha vivido violencia y prácticamente es verdaderamente inusual que alguien se quede con la mano abajo. Y esto, es decir, habla de que prácticamente todas hemos vivido algún tipo de violencia, pero que los abusos, el tocamiento, la violencia sexual es brutal que esté presente en todas las etapas de nuestra vida. Y digo en todas las etapas de nuestra vida porque desde las niñas, desde las más pequeñas y los niños también hay que decirlo, pero desde las infancias hasta cualquier edad. Los casos que hemos visto de abusos, bueno, pues el mismísimo caso que requirió una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de la señora Asensio, nos habla de una brutalidad cometida de abuso sexual y violencia sexual y violación a una mujer adulta mayor. Es decir, el cuerpo de las mujeres usado también en las guerras como instrumento de guerra, como instrumento también de abuso. Y al mismo tiempo, dentro de todo esto, dentro de todo ese dolor, dentro de toda esa reflexión, el hacer la reflexión de que nos toca también rehabilitarnos y nos toca hacer estos ejercicios y nos toca poder tomar el control de nuestro propio cuerpo y de nuestros propios deseos. Entonces me parece que tenemos aquí desde las reflexiones dolorosas, pero también los retos extraordinarios de vivencias. Así que yo les quiero agradecer pues a nuestras ponentes, a todas las que se conectaron y a todas las que seguramente a través de nuestras redes sociales, que subiremos la grabación, pues estarán escuchando esto y pedirles, por supuesto, que sigamos hablando, sigamos cuestionando y sigamos conversando de estos temas. Muchas gracias a todas las que desde las entidades se unieron y le voy a dar por último la palabra para los avisos parroquiales a la doctora Gloria Luz, ya que voy en un trayecto, Sí, no te pero preocupes. agradecerles muchísimo. Gracias por todo. Muchísimas gracias, querida Claudia, por tus palabras, por este cierre, estas magníficas exposiciones y el tema, que es un tema que nos da posibilidades de ampliarlo y de hacer otros webinars que toquen estas reflexiones. Y sí tenemos algunos anuncios al cierre de nuestro evento. En esta nuestra agenda de Juntas por la Igualdad, hay que mencionarlo, el viernes pasado tuvimos la instalación de la Comisión contra la Trata y las Formas de Explotación de Personas. Les pedimos que pues sigan las redes sociales de esta comisión que recientemente se instaló y las ponemos también en el chat para que ustedes las sigan. El próximo sábado 22 de agosto pues vamos a tener nuestro encuentro Sorora en una importante capacitación, pero también conocimiento profundo de lo que implica ser sorora en la identidad sorora de la colectiva Sorora. Vamos a tener también la participación de nuestra especialista, la doctora Ana Lara, que desde la experiencia que ella tiene, el storytelling, nos dará estas herramientas para integrarnos como sororas de esta gran colectiva y que lo tenemos perfilado como un taller fundacional para que juntas definamos quiénes somos y cuál es nuestra misión como una organización de la sociedad civil colectiva sorora. El próximo 27 de agosto vamos a tener también un foro muy importante, interesante, donde vamos a entrar al tema de la regulación de redes sociales, usos de teléfonos y de inteligencia artificial por el bien de niñas, niños y adolescentes. Recordemos que hay una
iniciativa que está circulando a nivel federal de qué hacer con la regulación de los teléfonos celulares y de la inteligencia artificial y cómo está afectando el uso de estos instrumentos pues al desarrollo intelectual y de las capacidades de las niñas, los niños y los jóvenes, ¿no? Y qué hacer con ello. Vamos a adelantar también que el 4 de septiembre estaremos en la instalación de una de las comisiones también muy importante, que será la Comisión contra la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y en la cual tomará protesta nuestra queridísima colega y amiga sorora, la doctora Carmen Carrión, que será la próxima presidenta de esta comisión. Entonces síganos en nuestras redes sociales, síganos a través de pues de los comentarios que vamos dando a conocer a lo largo de los días y de estas semanas, porque Sorora tiene y tenemos mucho que hacer, y pues siguiendo el liderazgo de nuestra presidenta queridísima Claudia Corichi García, para pues que los trabajos de nuestra colectiva sigan adelante y seamos este instrumento, bien dicho, de peligro político. Muchísimas gracias a todas y a quienes se conectaron y a quienes nos sigan por las redes digitales. Pues les agradecemos mucho su presencia y participación. Maestra Esmeralda, un gusto escucharla. Muchas gracias por estar con nosotras. Queridísima doctora, colega, amiga Norma Mogrovejo, mil gracias por tu intervención. Muy enriquecidas con sus participaciones. Gracias a la colectiva Sorora, gracias a Bianci por todas las gestiones administrativas y técnicas para podernos enlazar. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, Claudia, gracias.